Buenos días. Esta es la clase número 1 del módulo 3 del curso Linux para las ciencias biomédicas de principiante a experto. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En esta clase comenzaremos nuestro trabajo con la planilla de cálculo Calc, que pertenece a la suite LibreOffice, y nos concentraremos en algunos aspectos como son el menú, las herramientas View y Edit. En primer lugar, veamos la presentación habitual de la planilla de cálculo Calc. Como en Writer, que pertenece a la misma suite que hemos visto en el módulo anterior, acá tenemos una barra de menú donde tendremos diferentes herramientas. Debajo tenemos la barra de herramientas que nos permite hacer acciones de una manera quizás más rápida que buscarlo en la barra de menú. Pero lo que vamos a encontrar acá también lo encontramos en la barra de menú. Luego tenemos la planilla de cálculo, donde cada uno de estos sectores lo llamamos celda. Y cada celda queda definida por una fila, en este caso la fila 3 y la columna B. Por lo tanto, esta celda se suele llamar celda B3. Siempre va primero la columna y luego va la fila. También podemos definir, cuando trabajamos, lo que llamamos una columna. Si hacemos clic sobre el nombre de la columna, se selecciona una columna y esta será la columna C. De la misma manera, si hacemos clic sobre el número de una fila, tenemos una fila seleccionada, esto sería la fila 8. Otro tipo de selección es lo que llamamos un bloque. Podemos seleccionar esto, que va desde, los bloques se definen entre el vértice superior izquierdo y el vértice inferior derecho. Entonces decimos que este bloque es el bloque C6, E10. ¿Qué otras cosas tenemos para el manejo básico? Acá debajo vemos hoja 1, hoja 2 y hoja 3. La hoja que se encuentra resaltada en color, esto es cambiable por supuesto, pero acá vemos dos nombres que están como en gris y uno que está en blanco. Esta es la hoja que tenemos seleccionada. La planilla de cálculo puede tener innumerable cantidad de hojas. Si deseamos agregar más hojas, tenemos acá un icono que si hacemos clic nos agrega automáticamente una hoja. Y con esta herramienta nos podemos ir navegando de una hoja a la otra. En general esta herramienta está disponible a la vista, pero funciona cuando el número de hojas ha superado el límite de la pantalla. Entonces, en este caso, si nos quisiéramos mover a la hoja 1, lo único que tenemos que hacer es esto. Hoja 2 y hoja 3. Si nos posicionamos sobre una hoja en particular, sobre la solapa de la hoja, y hacemos clic con el botón derecho, se nos activa un menú que nos permite insertar nuevas hojas, borrar hojas, renombrar y hacer otra serie de acciones que ya vamos a ver a continuación. Comencemos a ver algunos desarrollos sencillos con la planilla de cálculo. Acá tenemos la hoja 1, que por supuesto podríamos cambiar de nombre si lo deseamos, acá haciendo clic con Rename. Hoja 1. Acá tenemos dos columnas. La columna A que dice precio unitario. Como podemos ver, en primer lugar, que el nombre no entra en la columna. Acá tenemos dos alternativas. Una alternativa es posicionarlo en este sitio y agrandar hasta que se vea precio unitario. Esa es una alternativa. Otra alternativa, como vemos acá, es directamente posicionarlo acá y hacer doble clic. Hacer doble clic toma el tamaño mínimo y óptimo. Por supuesto que otra posibilidad hubiera sido reducir el tamaño de la letra y reajustar esto por ahí puede ser útil. Entonces acá tenemos una columna que tiene precio unitario, supongamos que tenemos algún producto, 100, 200, 120, y acá tenemos la cantidad de unidades. Entonces el precio total o el costo total obviamente sale la multiplicación de esto por esto.
Lo podríamos hacer mentalmente, por supuesto, pero lo vamos a ver aplicando una fórmula. Para aplicar una fórmula es sencillo. Siempre debemos comenzar con el signo igual. Esto nos indica que lo que viene va a ser una fórmula. Luego lo que queremos hacer es multiplicar esto, entonces lo marcamos. Como podemos ver acá nos apareció celda 2. Marcamos, colocamos el signo por, que es el asterisco, y lo multiplicamos por esto. Y apretamos Enter. Ahí automáticamente nos da 200, pero vemos que acá nos quedó la fórmula indicada. Si la marcamos acá es A2 por B2 y nos está marcando en dos colores lo que se está multiplicando. Entonces, muy bien. Si queremos que esta misma fórmula sea aplicada a estas líneas, lo que tenemos que hacer es buscar este cuadrado que está acá. Cuando el mouse cambia de posición, arrastramos hasta la celda deseada. Y entonces acá, si podemos ver, acá es A3B3, acá es A4, B4, lo que se está multiplicando. Por supuesto, estamos en la celda C. Si nosotros quisiéramos ahora tener la suma de esto, lo que podemos hacer es, por supuesto, hacer lo mismo que hicimos recién, ¿no es cierto? Podríamos poner un signo igual y sumar esto más esto más esto. Oprimimos Enter y acá tenemos C2, C3 y C4. Otro recurso es utilizar fórmulas directamente. Acá tenemos, esta es la barra de herramienta de fórmulas, acá tenemos fx que nos da la fórmula. Entonces, acá nosotros lo que queremos hacer es sumar, entonces se nos despliega acá una ventana que tiene en la primera solapa funciones. Están ordenadas por orden alfabético. Si queremos sumar, la función es sum y acá la tenemos. Si la seleccionamos, nos dice que la forma de la función es sum, número 1, número 2, y que retorna la suma de los argumentos. Acá oprimimos Next, podemos trabajar directamente acá, pero si vamos a Next, acá nos muestra cómo ingresar los datos. Como lo que nosotros queremos sumar es este bloque, que sería el bloque C2 a C4, lo que podemos hacer es venir a escribirlo acá, o bien podríamos poner los números. Hay varias formas. Vamos a ver la forma más sencilla. Acá tenemos un icono. Si hacemos clic, se nos abre una ventana donde vamos a indicarle cuáles son los números. Entonces yo le indico que estos son los números, celda C2 a celda C4. Oprimimos Enter. Acá está. Oprimimos Enter. Y entonces acá nos está dando, ya nos está mostrando el resultado acá, 8400. Acá también nos muestra el resultado. Y acá nos quedó la fórmula, suma de C2 a C4. Oprimimos OK y en esta celda, que es donde estábamos posicionados, debería aparecer la suma. Y ahí estamos. El trabajo con fórmulas debe ser cuidadoso por los errores que podemos cometer. Afortunadamente, cuando es un error matemático, Calc nos avisa, pero cuando es un error que hemos vinculado mal las celdas, lo más probable es que no tengamos forma de detectarlo. Veamos un ejemplo. Supongamos que acá tenemos números. Supongamos que partimos desde el menos 2. Si yo acá puse el menos 2 y arrastro, lo que me va a poner una sucesión de números enteros. Supongamos que yo acá quiero hacer una división. ¿Qué quiero hacer? Pongo una fórmula, el igual, y supongamos que al número 10 lo quiero dividir por este valor. 10 dividido menos 2 me da menos 5, está muy bien. Si yo arrastro para que esa fórmula se realice en todo, lo que puedo ver acá es que en este punto me puso que hay un error, porque la división por 0 no existe. Hay varias, en general, la división por 0, el logaritmo de números menores o iguales a 0 y la raíz de índice par de números negativos no se puede obtener matemáticamente. Veamos cómo nos muestra el error. Supongamos que acá tenemos logaritmo. Acá vamos a introducir la función logaritmo. La función logaritmo la podemos ir a buscar como aprendimos recién. Venimos acá, colocamos log y acá tenemos logaritmo de base E, logaritmo de base 10. Vamos a elegir el logaritmo de base 10, le indicamos el bloque, lo vamos a sacar a partir de este número, a partir de la celda A2. Ponemos OK y acá nos dio error.
error 502, porque estoy sacándole a un número negativo. Si arrastro, veo que también me da error en este y error en este, porque como dijimos, el logaritmo es para números que sean mayores que 0. Menores o iguales a 0 va a dar error. Y lo mismo pasaría en la raíz de índice par. Si acá introducimos la raíz, la vamos a buscar. La raíz, la función se llama sqrt de square root. Acá tenemos. Y de la misma manera seleccionamos el rango y vamos a sacar la raíz a este número, a la 2. Ponemos OK, nos da error. ¿Por qué? Porque la raíz de valores negativos no existe. Si arrastramos acá, vemos que para los dos números negativos, pero en el 0 ya no tenemos dificultad. O sea que acá tuvimos estos errores por ser logaritmo menores o iguales a 0, y acá tuvimos estos errores porque la raíz del número negativo no puede ser obtenida. Una cosa importante en las planillas de cálculos es cuando aplicamos fórmulas, como hicimos recién, acá que hemos aplicado fórmulas vinculando celdas, columnas o bloques de una misma hoja. Pero esto no es privativo. Supongamos que nosotros acá quisiéramos introducir una fórmula que involucrara datos de la columna 1. Entonces acá pongámosle un título, cálculo hoja 1, por poner un número. Entonces supongamos que nosotros acá queremos una fórmula a la que al número 2 le vamos a sumar los datos que están en este sitio. Entonces, como podemos ver acá, nos quedó una fórmula que tiene el número 2 que introduje y la celda 2 de la hoja 1. Si acá arrastramos, vemos que nos queda 202 y 122, que no es otra cosa que sumarle 2 a esto. O sea que uno puede tener planillas de cálculo, hojas que tengan fórmulas vinculadas con otras hojas. Inclusive podemos tener, como veremos más adelante, fórmulas que involucren valores de diferentes planillas de cálculo. Por supuesto, esta herramienta se tiene que manejar con sumo cuidado. ¿Cómo se edita el contenido de una celda? Supongamos que yo quiero editar esta celda o esta celda. Lo que tengo que hacer es posicionarme sobre la celda y hacer doble clic. Si hago doble clic, tengo acá para modificar. Supongamos yo digo, bueno, no quiero 2, quiero 3. Entonces ahí lo modifiqué. También puedo venir acá a esta ventana y hacer la modificación en este sitio. Le digo, no quiero más que sea suma, sino que lo que quiero es que sea producto. Entonces lo edito de esta manera, me queda 3 por. Son las dos formas básicas. También me puedo posicionar y oprimir F2. Si oprimo F2, la celda pasa a formato de edición. Vamos a seguir ahora con la barra de menú. El primer elemento es File, que si lo desplegamos es muy parecido a Writer. Acá tenemos la posibilidad de crear un nuevo documento de la suite, donde puede ser, por supuesto, documento de texto, planilla de cálculo, presentación, dibujo, etc. Acá podemos abrir algún documento, o acá tenemos un listado de los documentos recientes. Por supuesto, no solo de Calc, sino de todos los que pertenecen a la suite. Y acá con Close podemos cerrar el documento actual. Por supuesto, si ponemos Close, nos va a pedir si queremos guardar los cambios. Vamos a decirle que no, nos vamos a quedar acá. Después tenemos algunos de plantillas y los comandos Save, guarda directamente, y Save As nos permite, cuando ponemos guardar, nos da la posibilidad acá de elegir diferentes formatos. Por defecto, Calc guarda en un formato ODS, pero también podríamos, como podemos ver acá, podríamos guardarlo en formatos de Microsoft como XLS o XLSX. O también tenemos formatos muy prácticos, especialmente cuando trabajamos con base de datos, como los formatos de valores separados por coma, o conocido como CSV. No lo vamos a guardar.
Esas son básicamente las cosas más importantes. Por supuesto también podemos exportar como PDF, o sea que básicamente son los mismos elementos que tenemos en Writer. Vamos a ver en Edit. En Edit básicamente lo mismo, tenemos deshacer, como de costumbre, cortar, copiar. Para cortar o copiar existen diferentes mecanismos. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Acá tenemos, para seleccionar la parte, podemos seleccionar todas las hojas, una hoja en particular, una columna, una fila. Tenemos diferentes elementos, pero en general, si la planilla de cálculo es relativamente chica, lo mejor para copiar es marcar. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Queremos copiar esto, entonces directamente venimos acá y podemos utilizar acá el icono de la barra de tarea, que como podemos ver es copy, que también se puede hacer con la combinación de tecla control C. Lo copiamos. Si lo deseamos pegar, venimos acá, lo podemos pegar con la herramienta. Lo que tiene a veces de utilidad Calc es que nos permite pegar algunas cosas en particular. Nosotros acá tenemos un carácter, acá tenemos números y acá tenemos una fórmula. Entonces, nosotros tenemos copiado en el portapapel esta línea. Si vamos acá a Edit, acá tenemos Paste Special, y en Paste Special vemos que podemos pegar texto sin formato, pegar solo texto, pegar solo número, pegar las fórmulas. Entonces, supongamos que nosotros venimos acá y decimos, bueno, acá solo queremos pegar el texto. Entonces, como vemos, pegó esto, pero no pegó los números. Si en esta línea quisiéramos pegar solo números, vemos que nos pega los números, pero no nos pega esto. Y si quisiéramos pegar solo fórmula, nos pega esto. Que por supuesto da 0, porque como no pegó los números, no nos está haciendo el cálculo correspondiente. Una herramienta muy importante en las planillas de cálculo es la protección de las celdas. Calc no es suficientemente intuitivo en el uso y hay que tener claro cómo utilizarlo. Acá en Menú Tools tenemos una herramienta que es Protect Cell, que vemos que no está marcado, por lo tanto proteger hoja. Vemos que no está marcado, por lo tanto eso es lo que nos permite editar. Si deseamos acá, por ejemplo, con F2 entramos y podemos editar esto. Si nosotros venimos acá y marcamos Protect, acá nos va a proteger toda la hoja y podemos ponerle inclusive un password para que la desprotección solo la podamos hacer nosotros. Esto hay que tener cuidado porque si nos olvidamos el password, luego no vamos a poder trabajar sobre la hoja. Y acá podemos permitir que, aunque la hoja esté protegida, nos permita seleccionar las celdas que están protegidas o las celdas que están desprotegidas. Vamos a cancelar. Por defecto, si venimos acá, en Edit, vemos que Cell Protection está marcado. ¿Esto qué quiere decir? Que es como que todas las celdas están protegidas, pero eso no va a entrar en función hasta que yo no lo active de este sitio. Entonces, supongamos que tenemos una planilla de cálculo como esta, que la va a usar alguna persona. Y supongamos que producto no debe ser modificado por la persona, ni tampoco acá que hay una fórmula. Lo que puede cambiar el empleado que esté trabajando con esto es el precio unitario y la cantidad que tengamos. Entonces lo que tendríamos que hacer primero es a estas celdas, marcarlas, venir acá y desprotegerlas. Entonces de esta manera, como podemos ver, tenemos esta columna, la podemos marcar así, esta columna está protegida, estas dos columnas acá nos figuran como protegidas porque yo solo desprotegí esto, pero si vengo acá veo que están desprotegidas y esta columna está protegida. Entonces, de todas maneras todavía esto no está en rigor porque lo tengo que activar de este sitio. Si yo acá quisiera editar,
con F2 entro y veo que puedo editarlo. Entonces, una vez que yo ya he dejado las celdas que quiero protegidas y las columnas desprotegidas, voy a Tool y ahí sí, activo esto. Y entonces acá le pondré el contraseña o no y luego veré de qué opción darle. Yo lo único que quiero es que pueda acceder a estas columnas y modificarlas, que son desprotegidas. Entonces, esto lo voy a desclicar para que solo pueda seleccionar las celdas desprotegidas. Y le pongo OK. Entonces, si un operario viniera acá y ahora entró un nuevo casco, acá puedo colocar 5 y vemos que se puede modificar. Pero si quiero acá, ni siquiera puedo entrar, no puedo entrar, pero ni siquiera puedo seleccionarla la celda. Entonces, de esta manera uno deja operativas ciertas columnas y celdas y otras no. Cuando protegemos una hoja, como podemos ver acá, en las diferentes hojas, en aquellas que hemos modificado y protegido cierta parte, como podemos ver antes del nombre de la hoja, nos aparece un candado, indicando que ahí tenemos protección. En las otras no. Lo que vamos a ver ahora es la herramienta Find and Replace. Find and Replace, o sea, buscar y reemplazar, es igual que en Writer. Acá colocamos lo que queremos buscar, acá colocaremos lo que queremos reemplazar. Es habitual que el reemplazo no lo hagamos en toda una hoja, sino que lo hagamos, por ejemplo, en una columna, en un bloque. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un reemplazo en esta columna. Por supuesto, como está protegida, no nos va a dejar. Entonces, bueno, vamos a desprotegerla. Entonces, supongamos que queremos hacer un reemplazo en esta columna. Todo lo que tenemos con bota lo queremos colocar en mayúscula, por ejemplo. Entonces vamos a Find and Replace y acá buscamos, por ejemplo, en minúscula, bota, y lo queremos reemplazar por bota. Como podemos ver, acá ya nos está indicando si ese reemplazo lo queremos hacer en la selección que hemos hecho. Por supuesto es lo que queremos, porque esto hay que usarlo cuidadosamente, porque cuando hacemos el reemplazo en toda la planilla, si la planilla es grande, y especialmente con números, nos puede hacer cambios no deseados. Entonces, si nosotros acá quisiéramos hacer el reemplazo, podemos ir buscando uno por uno, o bien que reemplace a todos. Si ponemos que reemplace a todos, como podemos ver, hizo 3 reemplazos que están ubicados en este sitio. Otra cosa importante acá en el menú Edit es Track Changes. Nosotros podemos grabar los cambios que vamos haciendo. Supongamos que acá esto, bueno, hemos modificado, entonces borramos y acá tenemos 1. Como podemos ver, los cambios han quedado resaltados en amarillo. Supongamos que acá a este lo vamos a modificar de acá. Supongamos que ponemos 3. Como podemos ver, los cambios han quedado modificados y si nos posicionamos, dice quién lo modificó, en qué fecha, a qué hora y qué cambio se produjo en cada uno de ellos. Pasó de 2 a 3, etc. Entonces esto es un recurso interesante para planillas, especialmente cuando hay personas que las usan y tenemos que ejercer algún tipo de control, tenerlo activado de esa manera. Una cosa importante a tener en cuenta es que si nosotros tenemos activado control de cambios, no podemos eliminar una hoja. Si vemos acá, no nos autoriza. Entonces, bueno, para lo próximo lo que vamos a sacar los controles de cambio y nos vamos a quedar, para simplificar, guardamos esta hoja con el nombre de planilla L31
y vamos a eliminar para simplificar estas hojas. Vamos a quedar solo con la hoja 1. Y la vamos a grabar. Entonces, supongamos que en esta planilla ahora introducimos cambios. Acá supongamos que en el precio unitario tenemos uno de 500, tenemos 10 unidades y acá copiamos esta fórmula. Entonces vamos a suponer que a esta la guardamos con el nombre de 311. Entonces supongamos que nosotros tenemos esta planilla que fue modificada y tenemos una planilla que se llama L31 que no fue modificada. Podemos acá, a través de controles de cambio, comparar documentos. Supongamos que venimos acá a comparar documentos y nos va a decir, bueno, a ver, ¿con qué es lo que queremos comparar esto? Entonces, vamos a buscar, lo queremos comparar con la planilla 3.1. Entonces, abrimos. Y entonces, como podemos ver, acá se nos abre una ventana en la que nos está mostrando qué es lo que fue modificado. Nos dice que en la hoja 1, en A5, Alfredo Rigali, en tal horario, lo que cambió es un lugar que estaba vacío por el valor 500. En la misma hoja, en B5, un valor vacío por 10. Y en la C5 se cambió el valor vacío por la fórmula. Entonces, de esta manera podemos comparar. Podemos aceptar los cambios que haya o rechazarlos como quisiéramos. Si ponemos aceptar los cambios, esos cambios quedarán grabados. Vamos a ver ahora el menú View. El menú View, por defecto, viene la forma normal, que es esta, que nos muestra columnas y filas, lo que tenemos escrito, pero también nos muestra lo vacío. Tenemos un formato, no es muy común de verlo en el uso, pero es este, que solo nos muestra la parte que está ocupada, el resto no lo muestra. Puede ser útil en algunas circunstancias. Otra cosa que ya hemos visto, vamos a refrescar, es la barra de fórmula, que es la que tenemos acá. La barra de fórmula tiene, acá donde escribimos la fórmula, como vimos, para escribir una fórmula comenzamos con el signo igual y ahí es que se activa la barra esta. La fórmula podemos escribirla nosotros, como vimos, seleccionando una celda, multiplicando por otra, oprimiendo Enter queda, ¿no es cierto? Pero si no, otra alternativa es elegir de acá, como ya hemos visto, la función correspondiente. Por ejemplo, si queremos la función, podemos seleccionar por categorías, ¿no es cierto? Por ejemplo, fórmulas matemáticas, entonces queremos la fórmula valor absoluto y la introduciremos seleccionando, por supuesto, el valor que corresponde. Y acá vemos que nos colocó el valor absoluto de esto. Eso ya lo vimos anteriormente. Y es una de las partes más importantes del manejo de planilla de cálculo. Como también es una parte en la cual tenemos que tener mucha atención. Bueno, esta barra tan útil viene activada por defecto, pero acá tenemos fórmula bar que la podemos desactivar si lo deseamos. Cuando trabajamos con planilla de cálculos que tenemos diferentes tipos de elementos en las celdas, como ocurre en este caso, ¿no? Que tenemos textos, números, tenemos fórmulas, no vemos claramente la fórmula. Tenemos dos formas de hacerlo.
Una forma es aquí en View y colocar Show Formula. Si colocamos Show Formula, lo que vemos es en qué columnas tenemos fórmulas, pero obviamente no nos permite ver el valor. Por lo tanto, es bueno para identificar cuáles son las columnas, pero no tan bueno para trabajar. Entonces lo vamos a desclicar. Otra alternativa es cambiarle los colores. Para esto vamos a ver cómo tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, desprotegemos. Vamos a venir acá. Vamos a desproteger la hoja y vamos a proteger todas las celdas. Vamos a suponer, vamos a desproteger estas celdas. Como ya hemos visto, venimos acá, ya las tenemos desprotegidas y ahora vamos a proteger la hoja. Esto para, vayamos a ver. Entonces acá le damos OK. Entonces acá tenemos una hoja protegida donde estas celdas están desprotegidas. Entonces acá se suma un problema más. Tenemos números, letras, fórmulas, celdas protegidas. Entonces, bueno, la herramienta que es muy buena es esta que se llama Value Highlight. Si activamos Value Highlight, vemos algunas cosas interesantes. Las celdas protegidas quedaron todas en gris, las desprotegidas en blanco. Los textos quedan en color negro, los números quedan en color azul y las fórmulas quedan en color verde. Por supuesto, como esto está protegido, no lo podemos modificar. Sí podemos hacer clic, pero no lo podemos modificar. Y estas sí podríamos, si lo deseamos, modificarlo, ¿no es cierto? Las que están protegidas, como hemos visto, no se pueden hacer. Esto es una muy buena herramienta cuando tenemos planillas que tienen especialmente fórmula y celdas protegidas. La herramienta que vamos a ver ahora es Freeze Row and Columns. Acá tenemos una planilla que tiene columnas con títulos y diferentes valores. ¿Qué problemas tenemos en las planillas? Que lo vamos a ver ahora. Si nosotros nos bajamos en la planilla, perdemos los títulos. Lo mismo ocurre si nos vamos hacia la derecha, podemos estar perdiendo a lo mejor esta primer columna es de utilidad. Entonces, muchas veces nos resulta importante frizar una determinada fila, una determinada columna. Vamos a ver cómo hacer ambas cosas. O vamos a ver primero cómo frizar una fila en particular. Colocamos el selector de celda debajo de la fila frizar y venimos acá a View y ponemos Freeze. Cuando ponemos Freeze vemos que aparece una línea. Si nosotros ahora nos fuéramos hacia abajo, vemos que perdemos los datos, pero no las columnas. Esto es interesante para trabajar. Si quisiéramos, por supuesto, desfrizarlas, venimos acá y lo eliminamos. Si queremos hacer columna, es lo mismo. Nos colocamos acá en el primero después de la columna y venimos a Freeze. Entonces acá, si nosotros nos fuéramos hacia acá, vemos que perdemos los valores, pero no la primera columna. Para eliminarlo, hacemos de la misma manera. Puede ser que queramos tener tanto frizado la fila como la columna, entonces nos colocamos la celda debajo de la primera fila y a la derecha de la columna que queremos frizar. Y ahí vamos a Freeze Column. En este caso vemos que si nos vamos para la derecha, nos queda esto presente, y si nos vamos para abajo, nos queda también presente los títulos. Vamos a ver algunas cosas más del menú View para terminar. Acá tenemos una serie de elementos: galería, navegador, lista de funciones, data source full screen y sidebar. Si activamos sidebar, se nos activa acá un listado donde podemos ver uno de los iconos es para fijar estilos. El otro es el que nos muestra el navegador. El navegador nos permite movernos en una planilla de cálculo de acuerdo a diferentes ítems, por hojas, etc.
Si nosotros acá podemos seleccionar, si tuviéramos más de una hoja, en lugar de seleccionarla de acá abajo, seleccionarla de este sitio. Pero también tenemos otro elemento, es muy práctico cuando son planillas de cálculo con muchas hojas y muchísimos datos. Y después acá tenemos las funciones que ya hemos visto. Acá nos muestra las últimamente usadas, que por ahí es práctico. Por supuesto que también lo podemos activar de acá. Y si no, como vimos, tenemos para seleccionar todas las funciones. Por último, en View tenemos Full Screen. Si lo activamos, es como que tenemos eliminamos todos los iconos. A veces para ver los datos puede ser de utilidad para no tener distracciones. También tenemos el zoom, que nos permite seleccionar diferentes tipos, acá con diferentes tamaños, al 100%, el ancho de la hoja, etc.